Buenas noches, los invito a quedarse a ver en profundidad. Van a estar con nosotros el gobernador electo de la provincia, Antonio Bonfatti, y el diputado nacional, Agustín Rossi, para charlar sobre lo que sigue siendo el tema y seguirá siéndolo hasta dentro de 2 meses, las elecciones en la República Argentina. A una semana del urnazo, del huracán Cristina, del vendaval, la canción sigue siendo la misma. Una percepción de que está todo dicho, el hecho consumado del cual hablaba alguna revista extranjera. En política nunca hay que decir nunca, pero da toda la sensación, existe todo el contexto, está la realidad de los números, como para indicar que estos 2 meses van a ser, de alguna manera, especulaciones en torno a cuánto va a sacar Cristina, a cómo quedará el Parlamento, salvo que se produzca un hecho hoy por hoy impensado, y salvo, de alguna manera, que la oposición reaccione. El resultado sorprende por el volumen, por la magnitud, porque 50.7% es un número. Uno ve eso y dice, bueno, ¿de qué estuvimos hablando todo este tiempo? Y se explica también por el desastre de la oposición, es decir, esto no es sorpresa, de esto veníamos hablando desde muchos meses previos a las elecciones. Candidatos que son incapaces de discutir en alrededor de una misma mesa, donde los egos, donde las vanidades priman, donde decíamos van a disputar el mismo voto, ¿se acuerdan? Alfonsín, Wiener, Carrió por un lado, Pino Solanas, por el otro Duhalde y Rodríguez Saá. Bueno, eso sucedió. Entonces ahora nos encontramos con que Alfonsín dice hay que hacer campaña por los legisladores. Aparece Sanz y dice lo mismo. Aparece Duhalde y dice no, fue un error haber competido contra Rodríguez Saá. Muchachos, son grandes. Y aparece Wiener. Wiener aparece con una elección interesante, perdió la provincia de Santa Fe, es el que potencialmente tiene más para crecer. Pregunto, ¿alguno de los candidatos hará lo que tiene que hacer, que es bajarse? Porque si no se bajan, esto va a ser mucho peor. Seguirán sacándose votos entre ellos. ¿Tiene algo nuevo para decirle a la sociedad Duhalde? ¿Tiene algo nuevo para decirle a la sociedad Rodríguez Saá? Bueno, Rodríguez Saá es el único que derrotó a la presidenta en una provincia, en su provincia San Luis. Carrió no tiene más nada que decir después de este 3,5% de los votos. Y uno se pregunta, si salen a hacer campañas, si dicen, bueno, corten la boleta, votenla a Cristina, pero voten a nuestros legisladores, ¿por qué no se bajan algunos con un candidato a presidente y hacen directamente campaña por los legisladores? Pero, insisto en esto, si fueron incapaces de ponerse de acuerdo en cosas triviales como acordar, como ir a una interna, nadie puede creer ahora, puede pretender que alguno de ellos diga fui un desastre y no va a participar en esta contienda. Una situación inédita, una situación extraña, lo decíamos, elecciones donde nadie competía con nadie entre sí y donde, bueno, el resultado aparece puesto. Qué distinta hubiese sido la realidad, aunque en política los hubiera no sirven para nada, si teníamos una interna entre Alfonsín, entre Wiener, entre Pino Solanas, y desde allí salía un candidato, o entre Duhalde, Rodríguez Saá, algún candidato, otro candidato del peronismo federal. Pero bueno, así está la realidad argentina. Se han caído algunos mitos, se han caído mitos. Esa cosa de la centroizquierda y los votos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Wiener cuando decía, no voy a llevar de candidata a vice a Margarita Stolbizer porque me suma en Buenos Aires. No sumó nada Margarita Stolbizer. Allí el único que traccionó fue Wiener, magro 6,5% de los votos. Lo otro fue lo del PRO. ¿Qué pensará hacer el PRO de su vida? Por ejemplo, el PRO santafesino.
Del CEL. Decíamos, extraordinaria elección de Del CEL, que la tuvo. El voto del campo, eso es un error nuestro, de los analistas políticos, los votos del campo ahora fueron toda Cristina, o en buena parte. Del CEL, el PRO saca con Del CEL una suma importantísima de votos. Y termina haciendo una lista de diputados nacionales donde no hay dirigentes del PRO. ¿Cómo había sido en la elección a diputado provincial? ¿Qué hicieron? ¿Alquilaron la boleta? ¿Alquilaron el sello? Le digo, hay candidatos a diputado nacional que invitamos al programa y no quieren salir, qué sé yo, deben tener vergüenza de hablar. Una cosa rarísima, extraña. Y Del CEL, me parece, empezó a tirar por la borda todos los votos que sacó, o buena parte. Del CEL estaba más preocupado en apoyar a Duhalde que en explicar las elecciones en Santa Fe. Bueno, así le fue a Duhalde, y me parece que buena parte de la gente que lo votó tampoco lo hizo esperando que rápidamente salga Del CEL a apoyar a Duhalde. Imagínense si Del CEL se callaba la boca, esperaba 2 añitos, pero bueno, vaya uno a saber qué es lo que sucede. Son algunos apuntes, algunos ítems que ha dejado la elección nacional. Lo peor, decía el Tati Bernet, no es perder sino la cara que te queda. Y uno esto lo puede comprobar hoy por hoy con los opositores. Lo de Violcati ayer, impresentable, la teoría Fito Páez. Entonces, si uno criticó a Fito Páez porque dijo lo que dijo, lo tiene que criticar a Violcati. Y a tantos otros que andan por allí imaginando un escenario a todas luces improbable, de acuerdo a la única realidad, a la única verdad posible, que es la realidad. Y la realidad marca Cristina 50.7%. Tras el corte con nosotros, el gobernador electo Antonio Bonfatti. Con nosotros el gobernador electo Antonio Bonfatti, bienvenido. Gracias. Antonio. Buenas noches, un gusto. ¿Cuál es su impresión del resultado electoral, el análisis político del gobernador electo de lo que pasó? A nivel nacional estamos hablando. Señor. Bueno, indudablemente que la ciudadanía le da un respaldo al actual gobierno. Las razones son múltiples. Usted sabe que nunca hay una sola explicación para saber por qué vota la gente. Pero indudablemente ha privilegiado una estabilidad, un gobierno que evalúan que cosas que andan bien. Nosotros también como oposición decimos que el gobierno tiene aciertos y obviamente también marcamos errores. Y explicitamos uno y apoyamos otro, y cuando decimos que hay cosas que no nos gustan, también planteamos una alternativa. Pero ha sido una elección que en principio creo que nadie esperaba la contundencia, sí que ganaba Cristina. Bueno, este resultado primaria, falta la general, creo que poca posibilidad de modificación de ese, al menos los grandes trazos, y bueno, a seguir trabajando por Argentina y por Santa Fe. ¿El Frente Amplio Progresista tiene chances de crecer en estos 2 meses con la candidatura de Wiener? Bueno, en verdad Wiener hizo 35 días de campaña. Hubo muchas provincias que no pudo recorrer. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande. Y creo que estos 2 meses y algo nos dan una posibilidad también de explicitar nuestro proyecto, nuestra propuesta, que tiene que ver con un proyecto de nación en el cual nosotros creemos, obviamente. Y vamos a seguir trabajando para ello. ¿Son partidarios ustedes de que en la oposición se haga un replanteo a partir de estos resultados y que algunos declinen la candidatura camino a octubre? Mire, vamos a decir lo mismo que dijimos antes, no con el resultado opuesto. Antes decíamos que la oposición no es un partido político. La oposición, cada cual tiene su propuesta, y nosotros no coincidíamos con muchos otros actores, o más que personas con propuestas de otros partidos políticos. Por lo tanto, no creemos válido tampoco para adelante en ningún tipo de unión, mucho más allá de lo que decía la gente con su voto. La gente con su voto puede cambiar su voto como votó la primaria, como vota la general, pero de ninguna manera acuerdos de superestructuras, porque no vamos a coincidir en las propuestas, y creo que en esto hay que ser fiel con el electorado, fiel con los argentinos de lo que nosotros estamos diciendo, cómo vemos una propuesta de país. Debería haber habido, yo lo decía en la apertura, una interna, por ejemplo, entre Alfonsín, Wiener, Carrió, Solanas, y desde allí que surja un candidato para hacer un poco más competitivo esto. A ver, nosotros decíamos que había que poner sobre la mesa, y usábamos mucho una metáfora,
cómo construimos un barco. Digamos, esto es lo que nosotros, o esto para no tocar el micrófono, nosotros queremos construir esto. Uno me puede decir, bueno, pero hay que mellarle el borde, sacarle un poco más de pie. Bueno, podemos llegar a acordar. Ahora, lo primero que se discutían eran las personas. Y nosotros decíamos que no era un problema de personas. Entonces, cuando quisimos hacer un frente en donde también estaba incluido e invitamos a la coalición cívica, a la Unión Cívica Radical, otros partidos políticos, desde un partido nos dijeron nosotros no somos parte de este frente, bueno, es su decisión. Otro partido dice traemos a otro interlocutor, pero ese interlocutor no forma parte de este modelo que nosotros queremos. Dijimos no podemos hacer un frente con esta gente, pero no es un problema de la persona, insisto, un problema del proyecto de nación que uno quiere construir. Usted recorrió la provincia como candidato a gobernador, la conoce como ministro de gobierno. ¿Y cómo se puede explicar el voto en Santa Fe de las primarias, de las generales y de esta elección nacional? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, a ver, los analistas políticos decíamos, no, el voto del campo, las heridas del campo están abiertas y por eso perdió el kirchnerismo. Y resulta que ahora el kirchnerismo ganó. Bueno, como lo dijimos también antes de la votación, cuando se decía nacionalicemos la campaña, provincialicemos la campaña, nosotros decíamos todo es diferente. Las primarias no son iguales que en la general, porque se hacía la sumatoria de votos de la primaria y se decía en el general tiene más votos que el Frente Progresista y se demostró que no fue así. Lo mismo con respecto a la votación nacional o la votación provincial, la gente, yo recuerdo de decir, cuando votan un intendente, votan al intendente, mira quién es el que va a gobernar ese lugar. Cuando se vota gobernador lo mismo y cuando se vota el presidente va a ser lo mismo. Entonces me parecía un reduccionismo querer hacer mezclar peras con manzanas. No se puede hacer esto en política. Usted va a ver departamentos, vamos a las elecciones provinciales, donde el intendente y el senador de un determinado partido tienen gran éxito y sin embargo la gente los vota a ellos y vota a gobernador de otro signo político. Y bueno, y también ocurre a nivel nacional, porque son muchas las cosas que pasan por la cabeza del votante a la hora de votar, en el sentido de decir, bueno, esto me contiene, me siento bien por esto y por esto, ¿para qué cambio? Sigo con el que está gobernando. Y a lo mejor dice, bueno, el otro puede ser una propuesta también alternativa, pero por las dudas me quedo acá. Y esto es válido también. Y creo que esto es lo sano de la democracia, lo rico de la democracia, y que hay que respetarlo, porque no hay que tomarle tonta a la gente. Yo cuando escucho declaraciones posteriores a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, o las de ayer de Biolcati, sí. Digo, de ayer, del jueves de Biolcati, digo, me parece muy burdo los planteos. No se le puede decir a la gente que la gente es tonta, la gente es muy sabia cuando vota. Y si se equivoca siempre tiene la posibilidad de enmendarlo, dentro de 2 años, dentro de 4, pero la gente hace un proceso en su cabeza. Y los procesos no son los que uno quiere que la gente tiene, son los que percibe a partir de su realidad. Un dato que por ahí no se ha reflejado tanto es la victoria de todos los oficialismos, es decir, desde Catamarca, salvo Catamarca, que perdieron los radicales, hasta acá han ganado los todos. Oficialismos en todos lados. Y creo que va a ser así. ¿Eso es economía? En parte debe haber un voto de la estabilidad económica o de la bonanza económica. Y también hay todo el ser humano tiene una tendencia al no cambio cuando las cosas no son un fracaso total. Porque no se sabe decir el cambio para dónde va. Entonces siempre hay una precaución a la hora de votar en ese sentido. Creo que esto explica todos los votos de los gobiernos del oficialismo que ha triunfado en todas las elecciones, menos en Catamarca, y habrá que ver qué pasaba en Catamarca para que la gente haya decidido el cambio. Claro, ¿qué pasaba? No sé, no soy catamarqueño, pero habrá que preguntarle a la gente qué pasaba en Catamarca. Y había una reelección ahí. Y bueno, y esa debe ser una de las cosas, que la gente esas cosas ya no las tolera más. Cuando una vez, 2 veces, 3 veces y se quiere una cuarta, eso también molesta a la gente. Usted va a asumir en diciembre. Puede que quede referenciado Wiener como el opositor, si es que logra en las elecciones de octubre consolidar su candidatura y cosechar más votos. De cara a 4 años más de Cristina y a una gestión suya, ¿esto cómo va a jugar?
Yo no diría el opositor, diría el partido que está en la oposición del oficialismo, porque no está en el gobierno, pero siempre con nuestra misma conducta. ¿Cuántas cosas nosotros apoyamos de este gobierno y cuántas cosas hemos criticado? Entonces creo que en el mismo sentido, siempre cuando hay una crítica, con una proposición. Cuando no estuvimos de acuerdo cómo se manejó el tema de la 125, que nosotros decíamos hay que sentarse en una mesa, hay que dialogar, hay que convocar al Consejo Agropecuario Federal ampliado, no solamente a los gobernadores, también a las instituciones, dialoguemos, bueno, no nos pareció adecuado ese manejo, pero llevamos una propuesta de 10 puntos. Ahora, apoyamos el tema de FJP, apoyamos el tema de la ley de medios, apoyamos el tema de aerolíneas, apoyamos el tema de la Corte. Bueno, y en otras cosas no estamos de acuerdo y la expresamos. La gran derrotada fue Lilita Carrió, quien tuvo, desde siempre, el discurso más crítico hacia el kirchnerismo. Uno recuerda, el 2007 Lilita perdió por 1,5 puntos la presidencial con Cristina en Santa Fe, y en el 2003 ganó en Santa Fe. ¿Cómo se explica el derrumbe? Porque creo que no hay propuestas, y la crítica por la crítica en sí mismo, creo que también a la gente llega un momento que le agota. Porque yo puedo estar diciendo una vez, 2 veces, 3 veces que no estoy de acuerdo con algo, pero en algún momento tengo que hacer una propuesta alternativa. Yo Lilita la valoro como una persona, como le hemos dicho muchas veces también, valiente, bueno, pero con la denuncia creo que no se construye política. Hacemos el corte y después hablamos en el segundo bloque de la provincia de Santa Fe estrictamente con el gobernador electo Antonio Bonfatti, y después va a estar con nosotros Agustín Rossi. Queda una intermés, dirían, sobre las elecciones en Santa Fe, las autoridades, digamos, que han resultado electas, y la asunción. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué hace todo este tiempo, precioso me parece, antes de la asunción? Seguir gobernando la provincia, no es un tema menor, y obviamente pensar. Hay que pensar todos los días, los pasos, la constitución de equipos, pero creo que hay que ser prudente, hay que dejar que las brevas maduren, como decía por allí un autor. Tranquilos, no hay que apresurarse. Hay un resultado, me imagino que no fue, o sea, las finales se ganan, nos explican, usted ganó, pero bueno, el resultado fue muy finito y aparece en segundo lugar alguien que no solamente que viene desde afuera de la política, sino que no fue capaz de articular una sola idea, y sin embargo casi triunfa. Ahora las elecciones nacionales, donde gana Cristina. ¿Le está faltando algo al socialismo, al Frente al socialismo en Santa Fe? Al Frente Progresista. Ajá, al Frente Progresista para llegar a lugares más allá de Rosario. No, bueno, hemos ganado también en Santa Fe. En Santa Fe, en el norte, en tiempo. Tiempo y visibilidad de un proyecto, porque fíjese usted que cuando uno analiza las obras del gobierno y las acciones del gobierno, que tienen que ver con satisfacción de necesidades, porque hay prioridades, hay pueblos del interior en donde prácticamente hay trabajo, hay agua, hay cloacas, hay electricidad, hay un cierto bienestar social, en el sentido de que hay una sociedad cohesionada, y es muy poco lo que usted tiene para cambiar. Al menos en los primeros años, porque hay cosas que no llegan a visualizarse, que se requiere tiempo. Mejorar la calidad institucional usted no lo muestra, o el cambio en la justicia no lo muestra de un día para otro. Bueno, entonces hay gente que indudablemente tuvo una opción, tuvo otra, decidió, pero en los lugares donde mayor presencia del Estado ha habido en cambios profundos, indudablemente que ha habido la mayor cantidad de votos. En el norte, que ha sido muy buena elección la que hizo el Frente Progresista Cívico y Social, porque ha sido durante décadas abandonado por falta de proyectos. Entonces, si usted ve ya los 2 acueductos que se están adjudicando estos días, y las escuelas, y los hospitales, el hospital que se está levantando en Las Toscas, el de Reconquista, y las propuestas para la cuña boscosa el plan de raíces para los jóvenes, o la entrega de tierras a las comunidades primitivas que hacía décadas que no se le otorgaban, es decir, son todas cosas que van cambiando y transformando, y hay lugares donde ha sido menos visibles los cambios.
que es toda la franja oeste, ¿no? y sur. Preguntaba, más allá del Frente Progresista, de lo que se conoce, digamos, en cuanto a la dirigencia del radicalismo, del socialismo, de otros partidos, ¿sería necesario ampliarlo, ir más allá? Nosotros siempre estamos abiertos a sumar a todo aquel que se quiera sumar a una propuesta. El programa de gobierno está explicitado, está escrito, tanto el de 2007 como el de 2011. A su vez hay un plan estratégico para seguir adelante en esta relación entre lo público y lo privado, y ese va a ser nuestro norte, nuestro destino. Creo que no hay posibilidad de ir variando las cosas de un momento a otro, porque creo que no terminamos de consolidar políticas, y es necesario entonces seguir dándole fuerza a estas cosas, a estos proyectos. ¿Cómo imagina su gabinete? ¿Con qué estilo de acción y con qué coloratura política? ¿Se podrá pensar en más presencia de los partidos aliados? Mire, no lo hemos charlado todavía eso, porque me parece que primero tenemos que definir, más que los nombres, este sentido que le decía que estábamos dándole, y bueno, ¿y quién puede ocupar un cargo de este tipo? Entonces me parece que no se trata ni de personas ni de pertenencias partidarias, sino de la idoneidad para desempeñarse en un ministerio. En esta materia, cuando Wiener asume, le da al gabinete otra, unifica carteras, se crea otras. ¿Usted va a mantener estos rangos? ¿Va a crear otros? No, como lo dijimos, sí. Como lo dijimos en la campaña electoral, hay dos áreas que para nosotros son importantes. Una es la del hábitat, porque creo que amerita en Argentina y en Santa Fe también en particular darle un mayor énfasis. Nosotros estamos ahora con 13.000 soluciones habitacionales, pero creo que hay que ampliar el abanico a sectores medios, de trabajadores, el tema de la tierra, que tanto hemos insistido con esa propuesta, y el tema de la energía, porque el crecimiento de la producción, creo que hay un cuello de botella allí, que es el tema energético. Entonces, el hecho de que la EPE como empresa compra y venda energía no termina de darnos un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante que merece ser explorado, a partir de generación de energía y cogeneración de energía. Entonces me parece que tiene que haber un área específica que aborde este tema, que no es la empresa provincial de energía, que tiene otra misión. Le va a tocar gobernar la provincia con un escenario institucional inédito, las dos cámaras en contra. Va a ser, digamos, un ejercicio de tolerancia, de consenso de parte del gobernador, pero también de la oposición. ¿Cómo imagina esta relación con el peronismo? Poniendo los problemas de los santafesinos arriba de la mesa, convocando y dialogando con la oposición en ambas cámaras, y bueno, y tratando de que aquellas leyes que entendemos que son necesarias para la gobernabilidad o para desarrollar tal o cual proyecto sean aprobadas. Me parece que no hay otro camino que no es el diálogo, no hay otro camino. ¿Cree usted que desde el justicialismo habrá tendencia hacia ese diálogo? Porque Lamberto decía en la campaña, vienen por otra cosa. Bueno, pero en la campaña usted dice algunas cosas en función de sacar un voto más o menos. Yo creo que sí, que hay madurez política en la provincia de Santa Fe. Santa Fe es una provincia de la cual nosotros todos, no digo lo del Frente Progresista, todos estamos orgullosos, porque hemos dado muestra de una enorme convivencia democrática. Usted ha visto que no ha habido jamás un problema en la provincia de Santa Fe en ninguna elección, y creo que esto nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los santafesinos. Y en el mismo plano creo que hay posibilidades de un diálogo fecundo en la provincia. ¿Uno de los primeros proyectos será la reforma constitucional? No, uno de los primeros proyectos tiene que ser la ley de tierras, que no es simple y que la estamos trabajando ya desde ahora. La reforma constitucional es un planteo que hacemos en la necesidad que Santa Fe tenga. El año que viene se cumple 50 años de la Constitución. Y lo hemos dicho también en reiteradas oportunidades, no por viejas, sino porque 50 años atrás no se podían prever derechos nuevos, instituciones nuevas como el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público tras Poder. Nos parece que estas cosas debieran estar contempladas en una Constitución, pero también en donde necesitamos un acuerdo, poner las cosas arriba de la mesa y tratar de llevar adelante una reforma que esté consensuada entre los partidos políticos y también con la sociedad, porque creo que
posibilita un gran debate, no solamente en los medios académicos, las universidades, sino también con todas las instituciones y con todos los ciudadanos que quieran participar de este debate. Que ha quedado vieja y se demuestra, por ejemplo, además con la nueva ley electoral, en el caso este del fraude, donde ¿no? hay una jurisprudencia que dice le corresponde al PRO, pero hay una realidad, me parece, con la nueva ley que los votos son fíjese otros. usted que el sistema de boleta única por categoría, que es, creo, una ley que hemos logrado sacar de la legislatura y que ha tenido la aprobación de los ciudadanos, indudablemente con la constitución de las mayorías automáticas no condice. Claro. Se da de patadas eso, porque lo correcto es en un sistema donde la gente puede elegir por categorías que el sistema prime también la distribución de cargos, de tal forma que hay un equilibrio mucho mayor dentro de ambas cámaras. Antonio Fatti, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, muy amable. Estuvimos con el gobernador electo, ya viene Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Estamos con Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del oficialismo en la Cámara Baja Nacional y ex candidato a gobernador. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, analista político por un rato. ¿Yo? ¿Qué se puede decir de lo que pasó el domingo? Me parece que fue una elección enorme de la presidenta, ¿no? No solamente por lo que significa la elección haber superado el 50% de los votos, sino por la distancia. Porque la realidad indica también de que el otro día charlaba yo con ella, le digo, sacaste más votos que Cámpora. Y ella me decía, pero en el 83 Alfonsín sacó el 52% de los votos. Pero en una elección polarizada, ciertamente es más fácil que uno de los dos llegue al 50%. Acá tenemos una elección, al contrario, diversificada. Entonces me parece que lo que demuestra que ese 50% de votantes que sacó Cristina fueron votos positivos. Fueron a votar en reconocimiento, creo yo, fundamentalmente de su gestión, implícitamente en la gestión de Néstor Kirchner, de los primeros 4 años y medio de Néstor, y en un reconocimiento fortísimo de su liderazgo, ¿no? Digo en términos de liderazgo, en términos de reconocimiento de capacidad de conducción de los destinos del país. Me parece que en esto también hay un fortísimo reconocimiento a que estamos en presencia de una verdadera estadista, ¿no? Una mujer que ha superado dificultades políticas en los primeros años de su gestión, dificultades personales, y que ha podido llevar adelante el país en una dirección que los argentinos mayoritariamente están de acuerdo. Además se da una cosa muy curiosa, ¿no? No sería posible Cristina sin Néstor, está claro. Pero Kirchner no ganó una sola elección desde que asumió, ni siquiera cuando el famoso 22%, y Cristina las ganó todas. Ponemos todas las derrotas en... No, digo, es una cosa curiosa. Que en el 2005 gana Cristina. Por eso. En el 2005 gana Cristina con Néstor de presidente. Claro, pero digo, de Néstor, y quiero ir a esta. Y en el 2007 gana Cristina con Néstor de presidente, y en el 2009 pierde Néstor con Cristina de presidente. Me parece que no es un análisis tan lineal en esos términos, digamos, ¿no? Me da la idea que bueno, en estos 8 años y medio de gestión, primero de Néstor y después de Cristina, las situaciones han ido cambiando. Y es cierto que hoy es un país distinto al que teníamos hace 8 años y medio atrás, y en cada una de las circunstancias y de las oportunidades, digamos, ¿no? Lo otro notable de esta elección es la uniformidad, ¿no? Digamos, ganamos en todas las provincias, ganó Cristina en todas las provincias, menos en San Luis, ganó en los centros urbanos y en el interior. En el 2007, acordate que en los centros urbanos habíamos perdido, en la mayoría de los centros urbanos habíamos perdido. Gran elección de Carrió. La sensación que uno tenía en el 2007 que como que las 2 últimas semanas se nos habían achicado los votos. Y esta elección es al revés, digamos, ¿no? Como que en las 2 últimas semanas o en la última semana hubo una adhesión más importante de los argentinos hacia la figura de Cristina, ¿no? Así que me parece que esto es por ahí así, digamos, ¿no? ¿Y cómo explicás vos el tema Santa Fe? Porque
incluso desde el análisis político se dijo, bueno, en el triunfo, en la derrota, en lo mal que le fue a Rossi tiene que ver una herida no cerrada con el campo. Y resulta que ahora gana Cristina en enclaves donde, qué sé yo, había piquetes y demás. Sí. Bueno, a mí me parece que claramente lo que queda demostrado que cada elección es distinta, que el comportamiento y las motivaciones del electorado ante cada una de las elecciones es distinto, ¿no? Nosotros nos pasó, bueno, quizás con mayor distancia acá en Santa Fe, pero nos pasó en Capital, nos pasó en Córdoba. En Córdoba nos habíamos presentado lista y Cristina gana con una cantidad importante de votos. Y en otros espacios políticos también, ¿no? De la Sota, que saca su lista de diputados nacionales, sale quinta o sexta, no entra, no logrando ingresar un solo diputado. Pinedo, que saca el 15% de los votos cuando Macri sacó el 50%. En Rafaela gana Wiener, que es claro. el 50% y bueno, y acá mismo en la provincia de Santa Fe nadie puede desconocer la importancia que ha tenido Wiener en la decisión de que Antonio Bonfatti sea el gobernador electo y la paradoja de que él saca 100.000 votos menos de lo que sacó Antonio Bonfatti como candidato a gobernador. Así que me parece que son elecciones distintas. Esto no exime de análisis y de responsabilidades, sobre todo aquellos que tuvimos lugares de protagonismo y de alta responsabilidad, digamos, cuando los resultados no son lo que uno esperaba, seguramente merecen un análisis, una reflexión y una autocrítica, ¿no? Sí, es raro, lo decía Claudia Giacone el otro día, es una cosa interesante. Dice, bueno, está bien, a Agustín le fue mal, y arrasó el kirchnerismo en todo el país. Pero la cara del kirchnerismo en Santa Fe es Rossi. O sea, es extraño, son resultados... Sí, bueno, es extraño. Fue una elección, la de provincial fue una elección extraña, con un fenómeno o un candidato como Del Cel, que se mantuvo estable y que después empieza a crecer, sobre todo después de la elección en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esto es así. También yo me acuerdo posteriormente a las elecciones de la primaria que nosotros la ganamos con contundencia, digamos, ¿no? Claro. Que ganamos, digamos, esto por ahí vale la pena recordarlo, digamos. Yo no fui candidato porque alguien me puso a dedo. Yo fui a una primaria y gané las elecciones. El discurso era, gana la versión más ortodoxa del kirchnerismo, digamos, ¿no? Y es la que se impone, en esa elección. Entonces, me parece que habrá que analizarlo. Yo creo que sí que en el 2011, que en esta elección el electorado santafesino se termina comportando de manera similar a lo que se comportó en el 2009, ¿no? Un frente, por decirlo de alguna manera, el frente radical, en términos clásicos de teoría política, un frente liberal encabezado por Bonfatti, en el 2009 encabezado por Giustiniani, un frente conservador en el 2009 encabezado por Reutemann, ahora por Del Cel, y el kirchnerismo, digamos, ¿no? Que las dos opciones fuimos nosotros. En el 2009 sacamos 9%, ahora el 22%, pero me parece que algo de la memoria histórica de cómo funciona el electorado de esta provincia también estuvo presente en la elección. Pero bueno, pero lo que sí está claro que cada una de las elecciones son distintas, que las motivaciones son distintas y que el electorado decide en cada una de las circunstancias, y que Del Cel fue solamente candidato a gobernador. Claro. Si yo fuese dirigente de la oposición o un acérrimo periodista opositor, no soy kirchnerista, pero no soy acérrimo, empezaría a batir el parche con ahora van por la re. Entonces, Sí. de esa manera lograría que la oposición, algún candidato, diga, para evitar la re, voten a nosotros. ¿Va a haber intentos? No, eso no está en la cabeza de nadie. No estuvo, no está, ni estará en la cabeza absolutamente de nadie. Cristina va a terminar su mandato. Y además uno fue hasta ver lo que pasa en América Latina, digamos, ¿no? Con Lula, con Bachelet, con Tabaré, digamos, ¿no? Me parece que estas cosas son así, están claras que tienen que ser así. Me parece que esto
Yo no lo aconsejaría, como tampoco aconsejo este discurso de evitemos que tengan mayoría en el Congreso, digamos, ¿no? La verdad que lo que le falta a la oposición son propuestas, claro, planes, iniciativas, y en función de eso será la recolección de votos que tengan, digamos, ¿no? La verdad, además ya le dieron mayoría en el Congreso a la oposición y la verdad que tiró fue bastante mal. La mayoría en el Congreso de la oposición terminó con Cristina con el 50%, claro, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que habrá que hacer una enorme reflexión, pero creo que claramente lo que resultó derrotado en las elecciones del 2011, en estas elecciones primarias, fue el discurso críptico, encapsulado, descalificatorio en forma permanente de la presidenta, de su gobierno, del no reconocimiento de nada, que no estaba en ninguna boleta o estaba en varias, digamos, ¿no? Ese discurso terminó claramente derrotado. Hay un discurso de Cristina en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del 2010, que periodísticamente quedó recordada como en esa en donde Cristina anunció que derogaba un DNU, sí, y creaba otro. Pero esa es la primera vez que Cristina utiliza una forma de hacer su discurso basándose en esta idea de la Argentina real y la Argentina virtual, ¿no? Una Argentina virtual que era la que construían los grandes medios de comunicación, los dirigentes opositores y demás, y que la Argentina real funcionaba en otra onda. Y yo creo que la primera vez que la Argentina real ocupa el centro de la escena pública fue en los festejos del Bicentenario. Allí se demostró que la Argentina estaba en otra onda, que se pudieron festejar con alegría, sin ningún tipo de problema, la cultura popular, el arte de vanguardia, los presidentes latinoamericanos, la presidenta y Néstor en ese momento festejando de cara a la gente, digamos, no sin ningún tipo de inconveniente. Y me parece que la elección del domingo pasado fue otra muestra de eso. La Argentina crispada, la Argentina de la descalificación, la Argentina del discurso construido por los titulares de los diarios y de grandes columnistas y dirigentes opositores, deja lugar y aparece la Argentina real, que es la que deposita mayoritariamente su confianza en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, es verdad. Yo anoche miraba 678 y pensaba en eso. Digo, por primera vez se construyó algo potencialmente en términos de poder por afuera de los circuitos tradicionales mediáticos, si se quiere. Es decir, era impensado hace años que gane un candidato o un sector que no va a los programas más importantes. Bueno, aquello que la verdad esa no escrita, digamos, ¿no? Que era que nadie se podía bancar 5 tapas de Clarín, digamos, ¿no? Claro, o aquella frase que le atribuyen a que Mañeto dijo: no podemos poner un presidente, pero sí un vice, claro, pero podemos tirar abajo varios. Sí, sí. Bueno, me parece que ese es un gran beneficio de la ley de medios, digamos, ¿no? Porque, pues fíjate que hoy el grupo monopólico sigue teniendo la misma cantidad de medios, sí, sí, porque el artículo de la desinversión es el artículo que está frenado por la justicia. Ahora, lo que no ocupa es el lugar de la verdad absoluta, Mauricio. La ley de medios generó un debate, 678 y otras voces, en donde corrieron al multimedio del lugar de la verdad absoluta. Entonces, es parte de una verdad relativa. 678 tiene su verdad relativa, vos tenés la tuya, otros periodistas tienen, y la sociedad termina construyendo su propia opinión. Sí, digamos, ¿no? Y me parece que esto habla de una sociedad más democrática y de una democracia mucho más intensa de la que teníamos anteriormente, digamos. ¿Cómo sigue el peronismo en Santa Fe? Porque vos ganaste la interna, o sea, quedaste referenciado como el candidato que más votos tiene en el peronismo santafesino. De ahora en más, ¿qué pasa con el peronismo? Bueno, habrá que ver cómo evolucionan las cosas, digamos, ¿no? Me parece que hay figuras destacadas como la de Omar Perotti, la de María Eugenia Bielsa, algunos intendentes. Nosotros vamos a seguir ocupando un espacio político en la provincia de Santa Fe, como somos una corriente, quizás la que más historia tiene en estos últimos años en la provincia de Santa Fe, y seguramente tenemos vocación de seguir siendo protagonistas de las instancias políticas en la provincia, las electorales y las no electorales
los próximos tiempos, digamos, ¿no? ¿Pero qué se debería hacer? ¿Convocar a elecciones? Habrá que ver, tenemos una primera, yo creo que fue muy beneficioso para nosotros como espacio político el triunfo de Cristina en la provincia, digamos, ¿no? Esto terminó con un mito de que Santa Fe era refractaria con las políticas del kirchnerismo, además del otro que vos decías anteriormente, del voto del campo. Del voto soja. Eso me parece que nos deja como un espacio político con expectativas, competitivo, que habrá que ver con una cantidad de actores importante en los próximos meses. Tenemos la elección de octubre, que hay que trabajar fuertemente para volver a repetir o mejorar la elección de Cristina y hacerlo lo mismo en la provincia de Santa Fe, y después la renovación de autoridades partidarias. Yo creo que hay que resolverlo en un marco, un clima de armonía, de consenso, e ir viendo cómo se van configurando las situaciones. Tenemos la responsabilidad, ¿no?, de conducir ambas cámaras en la legislatura provincial. Ya veníamos con mayoría en el Senado, ahora con mayoría en la Cámara de Diputados, así que una parte de la mirada de la sociedad va a estar puesta sobre nosotros. Tenemos que tratar de hacer lo que, al revés de lo que hizo la oposición a nivel nacional estos 2 últimos años, sino que, bueno, será decisión de los legisladores, pero me parece que hay que trabajar en marcar las cosas que están mal, apoyar las cosas que están bien, adelantarse en los próximos años en las cosas que van por venir, pero me parece que claramente quedamos como una fuerza política claramente competitiva en la provincia, ¿no? Gracias por venir, Agustín. No, muchas gracias a vos. Estuvimos con Agustín Rossi, hacemos el último corte, conclusiones y se va el programa. Es una situación inédita, ¿no? Que falten 2 meses para una elección presidencial y uno tenga la impresión de que está todo dicho, que no hay, que ya está resuelto. Es decir, ¿cómo hace Cristina para perder el voto de quien ya decidió sufragar por ella? Porque quien la votó por las cosas buenas y por las malas. Entonces, ¿por qué va a cambiar el voto en 2 meses? Si nos atenemos a esta cuestión de pulimentada lógica, decimos, ¿y la oposición, que fue repudiada en las urnas por tener una estrategia tan divisionista, de ofrecer lo mismo en 5 candidaturas? Pues, ¿por qué le va a ir mejor si fue repudiado eso? La secuencia es extraño, ¿no? La gran falla, el gran error acá es de la oposición. Es lo que yo le decía a Bonfatti, que obviamente nadie lo va a admitir. Si son socios en el Frente Progresista Santafesino, radicales, socialistas y otros partidos, ¿por qué no compiten en una interna nacional? ¿Por qué no competían? Entonces ahora salía un candidato ahí, aunque Cristina hubiese sacado lo que sacó, revalidado por los votos. ¿Cuánto más va a sacar Alfonsín? Alfonsín solo puede perder, salió quinto en la ciudad, en Capital Federal, salió sexto acá. Duhalde, un tipo que fue presidente de la Nación, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue vicepresidente de la Nación, termina haciendo una elección lamentable. Rodríguez A, todo bien, pero es Rodríguez A, digamos, ¿no? Pino Solanas, madre mía, con Pino Solanas, se negó a integrar el Frente Amplio Progresista y fue con la candidatura, pobre, ¿no? Argumedo la puso, no sacó nada. Y lo que hace después, el día después de las elecciones, en vez de decir, pido perdón, me equivoqué, no, Wiener es un monje negro. ¿A dónde van, muchachos? Es decir, si creen que con esto, ya no digo ganarle a Cristina, si creen que le van a hacer cosquillas, están totalmente equivocados. Ahora, el país necesita una oposición. Los argentinos no nos podemos dar el lujo de tener estos tipos. Es imposible que un país marche
con contrapesos en las cámaras, con contrapoder, con esta gente, no va a existir nunca. Entonces hay que demandar por una oposición mucho más creíble. Creo que en este terreno Wiener tiene chances de crecer, porque gobierna una provincia, porque si se quiere es lo nuevo en materia de política nacional. Ahora, no sé dónde va a ir Wiener diciendo que ganó Santa Fe, sumando los votos de los radicales. No, perdió Santa Fe. Y después estas cosas, ¿no? El voto de Margarita Stolbizer en provincia de Buenos Aires, 6% de los votos. Un desastre. Es decir, hay que barajar y dar de nuevo en la oposición. Además, muchachos, la mayoría legislativa ya la tuvieron. No metan miedo diciendo, no, porque si Cristina saca el 50% de los votos, no sea cosa que sean mayoría en la Cámara. Ya fue mayoría de la oposición, fue un desastre. Ganaron las elecciones en el 2009, le ganaron a Néstor Kirchner en provincia de Buenos Aires y a Scioli y a Massa. A los tres, en la misma boleta le ganaron. Y la tiraron, ¿no? Es como cuando a un centrodelantero le dan la pelota adentro del arco, con el arquero tirado, y tira la pelota afuera. Bueno, eso es la oposición. Y así les va. Y no hay más nada que decir. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo.